Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para poder iniciar una interesante plática, un interesante diálogo sobre el acontecer nacional. Hay una serie de situaciones que están ocurriendo acá en Honduras y que amerita que en el marco de la objetividad, de la seriedad, de la responsabilidad, del patriotismo, desde una perspectiva fuera del ámbito político, ver lo que están haciendo los políticos. Porque terrible lo que ocurre en Honduras, las malas decisiones políticas nos mantienen en crisis, las malas decisiones políticas nos mantienen en zozobra como sociedad. Y bueno, para abordar esta temática quiero darle la bienvenida hoy a la abogada Reina Rivera, destacada profesional, miembro de sociedad civil y bueno, una amplia carrera. Mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Ya días no la miraba. Gracias, Alan, por invitarnos siempre a Voces de un Diálogo. Efectivamente, hace unos días no veníamos, pero bueno, aquí estamos saludando también a las personas que escuchan en esta noche Voces de un Diálogo para conversar sobre a ver qué podemos aportar como granito de arena a la reflexión colectiva, a lo que pueda decir o reflexionar las personas que están allí al otro lado, que deberían de ser el soberano, pero que lastimosamente en el contexto país no lo son, pero que por lo menos tengan acceso a información que oriente sus ideas, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar y a ver, ingeniero, si corremos un poquito de la toma para que dejarme acá un poquito para que pueda lucir la abogada. Importante, la noticia es por supuesto ella. Ahora, abogada, ¿por dónde comenzamos? El tema es político. Dicen que la crisis que estamos viviendo en Honduras, primero que todo es política, más que social, más que económica, más que de todos los ámbitos. Estos políticos hacen las cosas, las prefabrican y después no saben cómo salir de ellas. ¿A qué me refiero? Ante la presión del pueblo de solicitar la Maxi, resulta que viene la Maxi. Ellos mismos eligen al fiscal, contra su voluntad, entiendo yo. Y ahora están espantados porque todas las baterías están enfiladas en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué opinión le merece este tipo de situaciones? Bueno, en principio yo creo que si bien es cierto el comentario que la crisis es política, pero también la crisis tiene que ver también con un modelo de, pues no de desarrollo, porque una apuesta de modelo de desarrollo es algo que nos implica a todos y una apuesta de país que llama convoca a todos los sectores. Pero sí creo que es un modelo de gobierno, de gobernabilidad que se ha ido construyendo después del golpe de Estado, que tiene varias características. Por un lado, la tremenda acumulación de poder en el periodo antepasado, en el periodo de Pepe Lobo, en el Congreso Nacional. Pepe Lobo era el presidente, pero teníamos de alguna manera una gobernanza legislativa, es decir, teníamos un tipo de gobierno de carácter más legislativo, como lo tienen muchos países de Europa, donde el presidente solo es la figura decorativa o la figura que opera algunas acciones de la administración pública, pero que el poder lo tiene el Parlamento. Entonces, tuvimos un gobierno parlamentario que no hemos discutido sobre eso, pero lo tuvimos, y que acumuló y concentró fuerzas, que emitió una serie de leyes para acumular, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Departamental lo trasladaron al Ejecutivo y de ahí deriva toda una serie de casos de corrupción que sirvió para comprar diputados durante todos los 4 años luego cuando ya se constituyó presidente Juan Orlando Hernández en el 2013, que sirvió para comprar diputados, ¿no? Un modelo que concentró poder también en atribuciones, en concentrar ministerios, por ejemplo, reducir una amplia cantidad de ministerios, que controló las modalidades también de pagos en la hacienda pública, o sea, un modelo realmente de concentración bastante totalitario, que cerró aquellos espacios que muchas veces platicamos en este programa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la comisión de enlace del Congreso o que tales grupos hacían incidencia para que tal ley se aprobara? O sea, todos los espacios de diálogo a nivel nacional, a nivel local, a nivel de ministerios se fueron cerrando. La posibilidad que la ciudadanía realmente pueda hacer, como lo hacen en países de realmente democracias sanas, de democracias con muchísima transparencia, donde la ciudadanía puede ser una veedora, una auditora social, eso se fue perdiendo en este modelo que se instaló después del golpe de Estado. Un modelo que se caracteriza también por un altísimo poder de las Fuerzas Armadas, una Fuerzas Armadas que ha crecido en su presupuesto en más de un 250%, donde las Fuerzas Armadas hoy son un actor político también, no solamente son el actor militar que se les encarga las cuestiones de defensa y también la mala decisión de atribuirles las funciones de seguridad que por competencia no tienen y que ha dejado graves víctimas mortales en este país,
porque para ellos la guerra es su lógica, es su formación, entonces miran al ciudadano como guerra, debilitar a la Policía Nacional, bueno, que no ha sido fortalecida. Hay unas Fuerzas Armadas que participan en decisiones de seguridad, incluso sobre hacer los exámenes de calificación para jueces. O sea, los jueces de nuestro país que tuvieron que someterse nuevamente a procesos de pruebas de confianza, etcétera, esas pruebas de confianza le hicieron ante militares. Y eso lo vemos como normal en Honduras. Es unas Fuerzas Armadas que participan en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y donde el Consejo de Seguridad y Defensa recomendó que no se fuese ni por una MASIC tipo Guatemala, ¿no? Tipo una CICIG para Honduras, sino más bien dialogar por la vía, o sea, unas Fuerzas Armadas que hoy están tomando decisiones políticas en nuestro país. Entonces ese modelo de concentración propio de estados totalitarios, propio de dictaduras con altísima violación a derechos humanos, definitivamente sí, la crisis es política. Y esa crisis hizo que acumularan tanto poder que al mismo tiempo, para mantenerse en el poder, entraron en un latrocinio escandaloso, como jamás se ha visto en la historia de Honduras, de las cosas públicas, ¿no? Un latrocinio de los bienes públicos, que lo que ha provocado es un empobrecimiento escandaloso en nuestro país. Y ahora ya no se le puede ocultar al mundo. Tenemos más de 2.000 personas en la frontera entre México pasando una Navidad en medio de, ¿cómo se llama?, unas campañas hechas de plástico a temperaturas gélidas, con niños, con ancianos, esperando que algún gobierno se apiade de ellos para asumirlos como población desplazada, ya sea en México o en Estados Unidos. Y el mundo se sigue moviendo y ya nadie se acuerda de la caravana de migrantes, pero tenemos 2.000 personas que van a pasar su Navidad en la calle por la responsabilidad de un gobierno que ha acumulado poder, que ha violado derechos humanos. En esa caravana también no solo están las víctimas del dinero que se robaron de las instituciones públicas, ahí también hay víctimas de violaciones a derechos humanos. Mira un artículo del Miami Herald hace como 2 días, donde en la caravana están personas que fueron víctimas durante la crisis postelectoral, el fraude electoral, personas que sobrevivieron a los asesinatos, ¿no? Una de las personas que resultó herida, por ejemplo, en esa crisis por disparos de esa policía militar, hoy está dentro de la caravana de migrantes. También hay defensores del territorio que están resistiendo al modelo extractivista, el modelo que depreda los recursos naturales, que concentra sacar los bienes de la madre tierra, pagando unas cuantas regalías a las municipalidades y unas cuantas monedas en impuestos al país. Y esa gente también se está dentro de la caravana de migrantes, personas que hoy están siendo perseguidas por ser defensores del territorio. Ahora, los actores políticos no solo son los del poder. Yo quisiera escuchar alguna consideración de su parte en cuanto a los otros actores. ¿Por qué? Porque en el juego o en el tablero, los del poder son los que controlan en teoría todo y que tienen el poder absoluto. Sin embargo, han requerido de la oposición, si usted le quiere llamar oposición, yo no sé si es oposición o no, hay quienes consideran que no ejercen ningún tipo de acción que evidencie que son oposición. Pero bueno, existe por lo menos en título. Ha requerido el poder de estos partidos de oposición y uno dice, ¿qué nivel de responsabilidad tienen cuando levantan la mano para acuerdo? Antes no se podían poner de acuerdo, entonces destartalaban todo en el Congreso y todo eso. Pero ahora se ponen de acuerdo. Y uno dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo para temas de interés colectivo? No, logran acuerdos para intervenir el registro. Logran acuerdos para poner un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas. Logran acuerdos para un incremento salarial. Logran acuerdos para un bono de Semana Santa y para un bono de feriado monosánico. Y ahora entiendo que les van a dar un bono navideño también. Y tengo que mencionarlo porque estos son los factores que giran alrededor de la política en Honduras. Si estos han estado en el poder, no han hecho las cosas solos. No sé qué piensa usted en relación a eso. Bueno, cuando se dice que no han hecho las cosas solos, estoy de acuerdo. Pero también le voy a poner otra variable. Pensé que usted, antes de hablarme de la clase política de oposición, o como se le llama en Honduras a la oposición, pensé que me iba a hablar de los grupos fácticos, los grupos económicos, del poder también, porque recuérdese que ha habido, bueno, es que este post
Pos golpe de Estado del 2009 ha creado por un lado una nueva clase social, particularmente caudillos políticos, principalmente del Partido Nacional, que se han enriquecido de manera escandalosa con los fondos públicos. Y por allí también el tema no solamente de los que están en el gobierno, sino esa nueva clase económica que sí ha creado con una capacidad de poder muy fuerte sin ningún tipo de control, ¿verdad? Gente que ha recibido, que no era nada hoy y que hoy tiene contratos de la ENEA hasta por 20 años, 25 años, 50 años. Y que su mérito era pertenecer a las filas de los grupos de poder del Partido Nacional. O también grupos económicos grupos financieros, por ejemplo, en nuestro país, muchos de los empresarios en Honduras no les ha ido bien después del golpe de Estado. Pero hay una clase que ha sido la que ha dado la gobernabilidad al Poder Ejecutivo, ¿no? Con la cual el Estado, y no es casual que usted mira, por ejemplo, la cantidad de contratos que se han otorgado, por ejemplo, en los casos del Seguro Social, ¿no? A grupos económicos, farmacéuticos, grupos que entregan otro tipo de servicios tecnológicos, etcétera, ¿no? Que han tenido contratos realmente escandalosos. Entonces, por ahí también el surgimiento de una clase económica que es visible en esas acusaciones de la MASI, ¿no? Usted mira una cantidad de nombres ahí de personas que no están en la función pública, pero que han hecho estragos junto con, bueno, ya sea como testaferros o como grupos que el poder ha querido mantener contentos para poder tener su gobernanza. Ahora pasemos al otro punto que usted me decía, los otros grupos. Y solo, ¿no?, agregarle ahí para el señalamiento que usted hizo en torno al por qué no hacerlo primero ahí. ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe quién le aprueba los contratos a esos grupos fácticos? Yo lo sé. O sea, ¿y quiénes levantan la manito? Nosotros, ¿sí?, que enfrentamos que trabajamos temas de derechos humanos allá a Guapinol, las crisis en Tocoa, ¿no? Que ha generado el desplazamiento de comunidades, quien aprobó esos contratos mineros de áreas protegidas fue el Congreso Nacional. Claro, entonces, pero los que están procesados son las personas de las comunidades, ¿verdad? Sí, y es injusto, a pesar de que han mantenido la lucha. Y que siguen, mire, con órdenes de captura la gente sigue resistiendo en las comunidades. Entonces es una plataforma. Yo le decía como que, ¿por dónde comenzamos? Por eso le dije, acá es tan amplio el problema que yo creo que los grandes problemas de Honduras se pueden resolver si se logra llamar al orden a la clase política. La clase política toda no está en orden, o sea, tenemos, bueno, de hecho, que es evidente que el Partido Nacional tiene un grave problema de corrupción, no porque lo diga yo ni porque lo diga nadie, sino porque están procesados. Ellos están procesados, o sea, el 30% del Congreso está procesado y pertenecen al Partido Nacional porque ellos son los que han manejado los recursos. Dice la directora del CNA que se podría hacer la siguiente sesión del Congreso Nacional en Támara. En Támara, y yo creo que se quedó corta porque podríamos poner también ahí un Consejo de Ministros, sí, claro, y podríamos tener un pleno de la Corte también en Támara. Y si quisiéramos indagar más a las Fuerzas Armadas también. Que deberían ser. Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Deberían ser garantes de la Constitución. Como nunca son auditados, acuérdense que la Fuerza Armada no está sujeta a auditorías. Bueno, y lo que ocurre es que manejan un escándalo de dinero, ¿no? Y de la tasa de seguridad. Más de 240% del presupuesto ha crecido. Sobre las clases, sobre la oposición, es que hay que hacer números también. En el periodo de Pepe Lobo tenían en el Congreso los nacionalistas, si mal no recuerdo, 71 diputados. Sí. Ahí no había ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Ahí era el tema de sobrevivir nada más. Era una sobrevivencia de los partidos de oposición, ¿verdad? Era trámite, ¿verdad? Y sin embargo, el Partido Liberal en ese periodo se plegó de una manera muy fuerte a aprobar una serie de leyes que fueron esas que han generado ese tema de control de poder. ¿Por qué? Porque siempre está la Corte Suprema y otros lugares donde se necesita tener bien a algunos políticos de oposición para que voten ciertas decisiones. Había que tener bien, por un lado, a los liberales por el Tribunal Supremo Electoral, por la representación del tribunal, por la representación en la Corte Suprema, y entonces ahí están fluyendo en esas denuncias, porque la MASI, si usted lee las denuncias de la MASI, el principal periodo que la MASI ahorita ha presentado es el periodo donde Juan Orlando era el presidente del Congreso. O sea, realmente es el periodo donde, si empezara a escarbar ya cuando Juan Orlando era el presidente de la República, creo que sería más escandaloso todavía. Entonces, por allí usted encuentra una clase política que
que realmente hizo negocios para vender sus decisiones en instancias de toma de decisiones colegiadas, ¿verdad? Y le pongo ahí esos dos ejemplos, ¿no? Con lo que es el Tribunal Supremo Electoral, también lo que es la Corte Suprema y también ¿cómo se llama? El Tribunal Superior de Cuentas, ¿eh? Tres lugares donde... y ahora el registro. La propio registro, y también el registro en ese momento también. Sí. Ahora veamos el periodo cuando ya Juan Orlando era el presidente de la República. Allí fue evidente cómo los partidos políticos llegaron a un proceso electoral y obtuvieron cuotas importantes de diputados. Por ejemplo, Libre en ese periodo obtuvo 39 diputados, el PAC tenía 12, los liberales creo que tenían como 26, etcétera. Y sin embargo le entregaron la presidencia del Congreso al Partido Nacional cuando en ese periodo pudieron tener el poder para, por lo menos el poder de voto, ¿no? Para retomar el Congreso y generar una gobernabilidad necesaria y sana para Honduras. Pero ahí se impuso, obviamente, como ya se había trasladado los fondos del fondo departamental a Casa Presidencial. Ya no era negocio. Aunque tuvieran la votación para que Mauricio Oliva no fuera el presidente en el periodo pasado, los fondos para controlar a muchísimos diputados, porque en este país los diputados se venden al mejor postor. Bueno, muchísimos diputados, porque conozco muchos diputados honestos también, hay que señalar, ¿verdad? Varios de ellos son muy honestos, los conozco personalmente, pero tenían ya el poder para controlar, porque muchos diputados viven de la reelección, 25, 30, 35 años en el Congreso. Entonces había ya el poder económico para controlarlos, y aun cuando tenían la mayoría para que Mauricio Oliva no fuera el presidente del Congreso, se sometieron a hacer comparsa, ¿no? A servir de partido bisagra, y al final de cuentas el PAC, si mal no recuerdo, terminó como con 4 diputados y perdiendo el propio partido político. Libre creo que terminó como con 28, 27 diputados. Entonces es evidente que nuestros poderes no son independientes, que también la elección de los diputados es algo que la gente tiene que reflexionar a profundidad, tiene que reflexionar los partidos políticos sobre su conformación de planillas, quiénes están entrando al Congreso Nacional. Al final de cuentas hay personas que están ya entrando ahí con una ética muy por debajo de lo que demanda Honduras en este momento. Y no todo es fraude, no todo es fraude. Mira, pues, nosotros tuvimos la experiencia de participar en el último proceso, está en su casa. Y nos dimos cuenta nosotros que sí hubo un fraude horroroso. Mire, creo que fue peor el fraude de diputados que el de la presidencia. Y nadie dijo nada. Sí, porque estaban salvando arriba y no tuvieron capacidad, la oposición no tenía capacidad para remontar el fraude en la documentación. O sea, quien remontó el fraude, quien remontó el aplastante supuestamente proyección de gane en las elecciones del Partido Nacional fue el pueblo. La gente masivamente salió a votar. Yo ese día estaba, pero con una alegría en el día de las votaciones, porque dije yo, por fin vamos a poner un poco de alternancia en el ejercicio de la presidencia en el país, y lo va a hacer la población, porque los partidos políticos no tenían la capacidad ni de hacer una buena propuesta en la campaña política. Los partidos políticos no ofertaron nada interesante, ni siquiera un plan de país en ninguno de los partidos. Pero a nivel de legislativo, el pueblo tiene mucha responsabilidad. Mire, nosotros lo vivimos. O sea, la gente sigue votando por los chocollos. Mire dónde está. Sigue votando por los David Chávez. La gente por votó fútbol, por los del fútbol, por los Wilmer Velázquez, por eso votó la gente. Por los liberales acá, por supuestamente por las caras nuevas del Partido Liberal, pero que no, Zobeida Andino entró. Y así sucesivamente, un Congreso integrado por personas que uno se pregunta, ¿cómo lo lograron? Claro, nosotros tenemos toda la información que fue lo que pasó. Lo que pasa es que tenemos, mire, y ahí los medios de comunicación. En Honduras el cierre de espacios también en materia de medios de comunicación es escandaloso. ¿Para quién no, le digo el tema de los medios de comunicación, porque ¿por qué la ciudadanía que usted dice es responsable vota de esa manera? Por un lado, porque no tiene acceso a información. Tiene noticias, cada vez hay más canales de televisión y de radio, claro, y hay digitales, etcétera. Pero yo creo que sí hubo apertura. ¿Cuántos son independientes? ¿Cuántos transmiten los grandes errores que se están cometiendo en la administración pública? Pero, por ejemplo, Doris, ¿por qué siente? Óigame, Tony Hernández,
¿Cuántos días tardó para que las principales cadenas de Honduras publicaran en los medios de comunicación que Tony Hernández había sido capturado en Miami o para que hicieran programas exclusivos sobre el tema? 4 años lo habíamos informado atrás. Yo lo y sé. Con todo un despliegue. Pero entonces, ¿cómo usted espera que la ciudadanía a la que se le niega acceso a información, la que tiene un bajo nivel de escolaridad y que ningún gobierno le interesa que suba su nivel de escolaridad, porque entre más analfabetismo hay en el país, cierta clase política va a seguir siendo alcalde, va a seguir siendo diputada y va a seguir siendo partidos gobernantes? ¿Por qué? Porque prefieren tener a la población con cada grado bajo de escolaridad y engañarles con un ecofogón o ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, o sea, responsabilizar a la población, pero sabiendo que hay un centro mediático escandaloso. Ahora hay Twitter, ahora hay Instagram. Pero ¿cuánta gente de Honduras tiene acceso también, a eso? Cuando tienen, ¿a qué es lo que consumen, verdad? Ajá, sí. Están bailando ahí a Nicky Jam y otras cositas, ¿verdad? Pero ahora, yo tengo que decirle, creo que no es factor la desinformación. La gente, mire, claro que sí, la Unión Europea en su misión de observación electoral dijo el desequilibrio que se tuvo en el acceso a la propaganda fue fuertísimo, ¿no? Y eso se manifiesta también en la noticia. En Honduras el cerco pero Nasralla no se promocionó. Fuertísimo. Nasralla no se promocionó y ganó. Claro, pero es que Zelaya andaba con él y no se promocionaron y ganaron. Claro, pero ahí... ¿Pero por qué los que votaron por Nasralla? Por el hartazgo, porque había un hartazgo de que se pero solo mandar. votaron por Nasralla. Mire ese fenómeno, por eso le digo que el pueblo tiene responsabilidad. Votaban por Nasralla, pero votaban por Toño Rivera, pero votaban por David Chávez, pero votaban por Juan Diego, pero votaban por todos los cachurecos. Pero usted me acaba de decir que también el fraude en el periodo, en el nivel de diputado fue todavía más fuerte, me está diciendo. A mi criterio fue más fuerte. O sea, fue yo terrible. También lo creo, lo que pasa es que no hubo necesidad de vigilar, no hubo la posibilidad de... Había tan mala organización en los partidos que no tenían la posibilidad de demostrar lo contrario. O se conformaron, dice, bueno, tengo 30 veces. ¿Para qué voy a pelear si me puede bajar? No, estaban peleando tanto por la crisis electoral en el país, por ver si la OEA apoyaba o no apoyaba, si la OEA lograba concertar en la OEA en enero una reunión de, ¿cómo le llama? El Consejo de Seguridad de la OEA, algo así, el Consejo permanente de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, para ver si se aprobaba el informe de la OEA y se convocaban nuevas elecciones. Mientras todos los esfuerzos estaban allí, se descuidaron los niveles de alcaldía y los niveles de diputación. Terriblemente. Ahora... pero vamos a hablar de derechos humanos y justicia. Vamos a eso. Y sabe que parte de los derechos humanos es el respeto a la democracia. Claro, pero como yo no me siento muy experta en temas de política. Por favor, si usted da cátedra de política acá en pero de lo que uno lee, desde el día uno que la conozco. Pero nunca he participado. Pues bueno, de lo que se pierde el país. Pues sí, ¿verdad? Ahora, solo quiero hablar conectado con esto de los diputados, sobre el papel de la Maxi, ¿cómo la está evaluando? Porque hay varios elementos. Primero han presentado 8 casos emblemáticos. No le ha pegado 0 condenas. Me dice la norma en el mundo que el trabajo de una fiscalía, y el trabajo en este caso de una Maxi o una CICIG en Guatemala, era que empezaban a tener condenas. Y acá en Honduras hay 0 condenas de 8 casos que han generado, sí, escándalo, pero se han quedado en escándalo y estar firmando libritos. ¿Sabes qué? Para decir el impacto que tiene el 0 condena. Tenemos más de 3.000 defensores a nivel nacional con proceso por defender el ambiente. Y a punto de ir a la cárcel y unos en la cárcel. No, ya están en la cárcel. Sí, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué efecto tiene el 0 condena? Que los imputados todos, por ejemplo, levantaron la mano, votaron para elegir un fiscal, y votaron para elegir magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, y votaron para intervenir en el Registro Nacional de las Personas. Ese es el efecto 0 condenas. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, primero, si me quedo viendo solamente por resultados, diría que cualquiera que quiera ver una institución y hablarla por resultados diría, no opera y cerrémosla, pero tiene que ver buena parte con cuestiones de contexto. Usted no puede analizar el árbol sin analizar el bosque, ¿verdad? ¿Por qué no me da frutos un árbol? Bueno, tiene buena tierra de abono, está sembrado una área adecuada y un ambiente favorable, etcétera, ¿no? Entonces, como varias cosas. Una de ellas, recuérdese que la MASI nace prácticamente con un fuerte veto del Poder Ejecutivo
y como resultado de una presión ciudadana. Y ese veto del Poder Ejecutivo se tradujo en una MASI que no tiene las mismas características de la CICIG de Guatemala. Una MASI que no puede litigar en juicio, que le entrega los expedientes, en los casos a la UFECIC, y que la UFECIC los litiga, pero que la MASI en el proceso penal no puede ser coadyuvante, ni siquiera puede pedir la palabra y decir, señor juez, objeto tal cosa, etcétera. No puede jugar un rol. La MASI va a las audiencias, igual que puede ir usted o puede ir yo, sin ningún poder. Eso lo tiene que llevar la Fiscalía Nacional. O sea, no tiene dientes, no tiene colmillos, no tiene garras. En ese sentido nació sin ese tipo de armas, ¿verdad? Luego, la MASI, parte de su veto ha sido que incluso el año pasado tuvo que confrontar el hecho de que varios diputados con fuerte poder en el partido de gobierno, que representan el grupo más cercano al presidente de la República, presentaran recursos ante la Corte electa también por el presidente de la República, presentaron recursos para revisar las competencias más que revisar las competencias de la MASI, declarar que la MASI violaba las leyes nacionales y que la MASI debía de ser declarada como una institución que no podía operar en Honduras. Eso fue parte de lo que la MASI tuvo que enfrentar el año pasado. Luego también el tema de la salida del vocero, ¿no? Que creo que ahí ya fue parte de una concertación con la propia OEA, ¿no? Por las disputas internas que habían de poder en la MASI en el manejo de los recursos. Buena parte de los recursos de la MASI se estaban usando en Washington, no sé si todavía seguirá siendo así. Recursos de la cooperación internacional para Honduras que la propia OEA no estaba manejando transparentemente. Entonces todo eso hace que salga su vocero, ¿no? Entonces la MASI, creo que 3 años y medio que tiene de estar en Honduras, ha enfrentado nubarrones y remesidas a su propia institucionalidad. Y además nace sin esas competencias claras, de verdad. Pero luego se tuvo la suerte de que se logró conformar la UFECIC y que Jiménez Mayor en ese momento no tuvo objeciones para lograr conformar un buen equipo de fiscales en la UFECIC, que hoy son defendidos por Estados Unidos, por la propia OEA y por la propia MASI. Entonces no ha sido fácil para la clase política porque la clase política iba sobre la UFECIC. Esas resoluciones de la Sala de lo Constitucional sobre el mandato de la MASI, si bien es cierto, le dejaron al final vigente la MASI, pero parte de sus considerandos iban contra la UFECIC. Es decir, la UFECIC prácticamente tenía que desaparecer y luego empezaron a tratar de salir cuestiones internas de la UFECIC tratando de demeritar a sus funcionarios para que tuviera poco escenario, ¿verdad? Y ha sido claro de que el Ministerio Público ha respaldado por lo menos los 8 casos que ha presentado la MASI. Creo que más de algunos el Ministerio Público ha servido más bien ha servido como escudo para que no se presenten ciertos casos. Creo que el Ministerio Público... O sea que a lo interno también hay problema. Sí, yo creo que hay una lucha de poder también. Es que evidente que hay ciertos casos que una MASI y una UFECIC responsable, como el caso La Línea, por ejemplo, en Guatemala, para nosotros el caso La Línea en Honduras, en esos casos ya está claro. ¿Cuál es la línea? Todos los caminos de conducta dicen hacia arriba, ¿verdad? Y al más alto nivel. Los 8 casos que usted menciona, todos fueron para la campaña política y el candidato era Juan Orlando Hernández. Todos tenían que ver con decisiones y órdenes que daba la propia hermana del presidente, según lo que señala la MASI, ¿no? Y su grupo más cercano tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Entonces, todo camina hacia el mismo punto. Y entonces la MASI logró, por un lado, contar con el apoyo del fiscal general, y al lograr ese apoyo el fiscal general le valió al fiscal que, pese a lo que dice la Constitución, el fiscal fuera reelecto contra lo que decidiese el Congreso Nacional, fuese reelecto contra lo que dijese los propios intereses y deseos del propio presidente de la República y de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero fuera reelecto por la presión internacional, principalmente de Estados Unidos. Entonces, eso hace que el fiscal general se quede pese a la violación a la Constitución. Y bueno, al quedarse el fiscal general, eso le da a la MASI la posibilidad de que pueda presentar más casos, los que ha presentado prácticamente durante este año, pero ahora se devela lo que es el sistema de justicia, ¿no? Que logramos que el Ministerio Público presente casos de corrupción, pero que la Corte Suprema de Justicia ahora es la que necesita el remesón interno, ¿no? La Corte Suprema de Justicia es hoy el órgano que siembra impunidad en Honduras. O sea, siempre lo ha hecho, pero hoy públicamente la Corte Suprema de Justicia
se exhibe como el órgano que está vetando cada una de las decisiones de la MACI. Y cada vez, pero creo que cada vez más estos 8 casos están sirviendo para algo. Si uno lo quisiera ver los resultados por condenas, pues no las tenemos, pero cada vez más la Corte Suprema de Justicia se le está cerrando el espacio. Ya no tiene argumentos o asideros, porque la fe de ratas ya es insostenible ampararse en la fe de ratas, ¿verdad? De hecho, ya la Corte ni siquiera se atreve a referir los casos al Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? O sea, la Corte está obligada a tramitar esos casos y de hecho los está tramitando, aun cuando tiene esa fe de ratas vigente todavía en la legislación nacional. El famoso pacto de impunidad. Entonces, cada vez la Corte más, a mí me parece que estos 8 casos han servido para irle cerrando cada vez más. Y así pasó en Guatemala. La CICIG dio resultados y los primeros y grandes resultados de la CICIG se vieron como 8 años después. En muchísimos de los casos la CICIG tuvo que irse después contra el Poder Judicial. Presentó una serie de casos y todo el veto era en él, todo se lo denegaba el Poder Judicial. Una tras una se lo denegaba. Era evidente que la clase política estaba incrustada a través de los jueces y de los magistrados y le negaba todo a la CICIG en Guatemala. Hasta que empezaron a presentarse casos de la colusión y la corrupción de los jueces. Entiendo que más o menos 119 jueces de Guatemala fueron enjuiciados por la CICIG y hasta que eso sucedió, empezó a dar resultados la CICIG. Entonces, ¿para allá debería apuntarse entonces? Yo creo que hacia ahí debe apuntarse. El siguiente obstáculo que debe de ser removido para que se luche contra impunidad en Honduras es ponerle frenos a la Corte Suprema. ¿Removido es qué? O sea, no los podemos remover, salvo que lográramos probar justamente casos de corrupción de magistrados o de jueces, de verdad, como lo hicieron en Guatemala. Que no es tan difícil. Pero otra manera, y creo que si la MACI puede investigar, por lo menos hay como, creo, entiendo, un magistrado de la Sala de lo Penal que entiendo que sí tiene investigaciones en el Ministerio Público. Bueno, si usted hablaba de Tony Hernández, el presidente de la Corte. Tony Hernández, el director de fiscales, en ese momento que Tony Hernández se conoció un caso acá en Empira, el presidente de la Corte era el director de fiscales y removieron un montón de fiscales para ese juicio de unos narcotraficantes. Para que, claro, bueno, lo que yo le estoy diciendo, que el Ministerio Público ha servido de veto adentro para que la MACI no haya presentado otras casos. Yo creo que también el fiscal general durante muchísimos años ha servido como de coraza para la protección del presidente de la República y sus casos de corrupción. Y nosotros que mire, y sinceramente a mí me da un pesar, porque si usted me pregunta a título personal, yo conocí al fiscal general hará unos 12 años y tuve como muy buena espina de él. Me generó empatía, me generó que quería hacer las cosas, pero sinceramente el Ministerio Público ha protegido la corrupción en Honduras. 8 casos frente a la gran corrupción en Honduras es poco realmente, es poco realmente, y ahí no estoy evaluando la MACI, sino que estoy evaluando al Ministerio Público, porque la MACI no es independiente, la MACI no puede presentar ni un caso si no lo autoriza el fiscal general y no lo trabaja con la oficina. Entonces, al final de cuentas, si le queremos pedir cuentas a la MACI, pidámosles cuenta al Ministerio Público, porque la MACI en Honduras, de acuerdo a su marco legal, no es independiente. Ok, bueno, eso es en un remolino que está y en un tormento que están viviendo, porque es que si fíjate, es difícil política, tener una conversación lineal, todo tiene aristas, todo tiene relaciones y todo está conectado. Sí, es complicado. Es casi como ese mapa, así todo interconectado, usted no puede ver un punto sin ver el resto. Estamos de acuerdo, todo tiene que ver con todo. Ahora, tema Berta Cáceres. He visto cómo a propósito el Poder Judicial ha destacado el fallo, la condena para los, bueno, ya ahora los supuestos, dicen que son los actores materiales de la ejecución de Berta Cáceres. Pero están los intelectuales. Y de los intelectuales vemos que los tienen plenamente identificados. O sea, si se capturan a un gerente de una empresa, el gerente de una empresa no actúa solo. Está condenado el gerente de una empresa. Y yo entiendo que un gerente no puede atribuirse semejante cosa de matar a Berta Cáceres, hombre. Esa decisión no es fácil matar a una Berta Cáceres a nivel de decisión. Lo ejecutaron, lo hicieron y ya. Pero no es fácil, eso requiere de pensamiento, de estrategia y de decisión, que no creo que lo tome un gerente. ¿Dónde están los intelectuales? Bueno, ¿se acuerda que dijimos de que había grupos económicos en Honduras muy fuertes así como se ha ido creando nuevos grupos económicos, ha habido otros grupos económicos, principalmente en el nivel del sistema financiero, ¿no?
nacional y en el sistema de ciertas empresas proveedores de ciertos servicios, pues detrás de la gran cantidad de concesiones hidroeléctricas, concesiones mineras, concesiones de palma africana, de monocultivos en el país, energía eólica, vean, solo piense en eólica, piense en unos nombres. Piense el tema de monocultivo, principalmente de palma africana, y va a pensar en otros nombres. Piense en el tema de hidroeléctricas y le van a surgir otros nombres. Y piense en el tema de minería y le surge otros nombres. O sea, esos grupos económicos conectados fuertemente con el Estado y con el gobierno, esos grupos económicos hoy día en materia de los territorios han generado muchísimo dolor, muchísimo desplazamiento, muchísimas personas lesionadas y vidas perdidas. Berta Cáceres no ha sido la única persona asesinada a los defensores ambientales. Global Witness nos recuerda que durante 3 años fuimos el país más mortífero para los defensores ambientales y que Honduras lleva, si mal no recuerdo, como unos 136 defensores asesinados de acuerdo al conteo de Global Witness desde el 2010 a la fecha. Entonces, eso por un lado. Entonces, son grupos económicos con altísimo poder. Que el Poder Judicial y que el Ministerio Público quiera llegar hacia esos grupos económicos, en el caso de Berta Cáceres, pese a la altísima presión internacional, es parte del reto que tiene el sistema de justicia hoy en Honduras. Solo para aclarar, el gerente de la empresa no está condenado, es el único que todavía va a juicio porque fue capturado hasta este año, ¿no? El que va hasta en marzo de este año. Para el aniversario 3º de la muerte de Berta. Los que fueron condenados a nivel de la empresa son el gerente de desarrollo social y ambiental de DESA. O sea, un cuadro, el que tiene condena es uno de los cuadros intermedios, creo que el cargo era gerente de desarrollo social y ambiental de la empresa, como un compuesto intermedio. También el jefe de seguridad, el ex jefe de seguridad de la empresa y no recuerdo qué otro cargo directamente vinculado. El gerente de la empresa, el mero gerente de la empresa, un ex militar, que los militares se han metido también a todo el tema de las hidroeléctricas y mineras en el país, es el que todavía está procesado para juicio. Pero obviamente, mire, yo he visto las resoluciones del Parlamento Europeo sobre el caso de Berta Cáceres, días antes de la sentencia, la propia alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, creo que se llama su nombre, emitió junto con más de 2 docenas, casi 3 docenas de parlamentarios europeos, una resolución, un comunicado muy fuerte sobre el caso de Berta Cáceres. Patrick Leahy, el senador de Estados Unidos que tiene la llave para los fondos de la ayuda internacional, también emitió días antes de la sentencia del caso Berta su opinión sobre lo que espera la comunidad internacional. Solamente así se pudo hacer justicia en el caso de Berta, ¿verdad? Pero tenemos como 130 y pico atrás que no tienen justicia. Una presión salvaje. Pero imagínense, ¿qué niveles de personajes internacionales, de órganos de gobierno internacional que han emitido resoluciones y solamente así hemos tenido justicia en niveles intermedios? En niveles intermedios. La semana pasada causó un enorme impacto una noticia. Ya días venía la directora de medicina forense peleando con el fiscal, peleando con los de la ATIC, peleando con tal. Y en ese sentido, óyame, la destituyeron la semana pasada, o sea... Está destituida. Está destituida, entonces la señora ahora... ¿Está confirmado este? Sí, claro. Ahí me perdí en esta noticia. Entonces, la semana pasada fue un revuelo eso. Entonces, entonces ¿qué ocurre? Eso le explica porque a la MASI le cuesta, Y a lo interno del Ministerio Público. A la MASI le cuesta que el Ministerio Público. Yo juraba que la señora estaba haciendo un buen trabajo. Claro, pero la señora empezó a denunciar a la ATIC para comenzar. Irregularidades, protección en los órganos, pero la ATIC le pertenece al Ministerio Público. Correcto, y me llama la atención. Entonces está cuestionando uno de los brazos del Ministerio Público, pero también estaba cuestionando el poco apoyo financiero, logístico, presupuestario en la institución. Entonces, reclamando también protección para funcionarios de medicina forense que habían hecho determinados dictámenes, etcétera. Bueno, eso lo que le dice es que el Ministerio Público es una de las instituciones cooptadas en Honduras también. O sea, el grave problema de la democracia, bueno, mire, es que no se puede ocultar.
usted ve análisis del Miami Herald, análisis del Washington Post, del The Guardian, del Economist, del País de España, de cantidad, bueno, Jaime Bailey allá en Perú, ¿verdad? Analizando el caso Honduras. Y para todos es claro que aquí hay una dictadura, que hay un gobierno corrupto, que ha habido fraude electoral y que hay una cooptación de todas las instituciones. Pero no queremos reforma electoral, no queremos elegir funcionarios de manera que garanticen los intereses de la población en la elección de altos cargos, de altos funcionarios, donde se tuvo oportunidades en el Ministerio Público, pero también el proceso fue altamente cooptado, se prestaron organizaciones de sociedad civil al proceso, etcétera, a seguir eligiendo ese mismo tipo de personas altamente cooptadas que responden a intereses políticos. Entonces en Honduras el tema de darle vuelta al calcetín, usted no en balde descendimos a ser, después de Haití, el país más pobre de América Latina. Sí, muestras de ese tipo. Ahí está la caravana, no olvidemos los migrantes que van a pasar su Navidad debajo de bolsas plásticas. ¿Y tiene alguna consideración? En la frontera. ¿Tiene alguna consideración sobre el papel de los Estados Unidos que por un lado capturan al hermano del presidente? Eso pero debería luego, de tener en pero crisis. Pero luego vienen a entregar unos aviones y unos helicópteros y emiten... ¿Qué lectura le da eso? Y le emiten... mire, un médico psiquiatra diría que sufren de bipolaridad. Pero obviamente ahí hay cosas que se están negociando que nosotros no conocemos. El presidente, bueno, es que me van a matar por estarle diciendo presidente, él dejó de ser presidente el 21 de enero de este año y lo que se instaló después de eso fue un gobierno ilegítimo, un régimen de gobierno, ¿no? Pero tiene una capacidad de lobby, entiendo de que se pagan como 5 millones mensuales a una empresa de lobistas en Washington, de fondos públicos, se paga por ese lado, y entonces no logra sostener a su familiar, pues a su hermano, pero logra siempre negociar con Estados Unidos. Para Guatemala la negociación ha sido Israel, en el caso de Honduras creo que el tema de Israel, el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, el tema del narcotráfico y otros extraditables, entre el tema migratorio, son parte de las cartas de cambio que se juegan en la mesa, pero yo creo que también le favorece que Estados Unidos también vive un gobierno autoritario. Como Estados Unidos vive un gobierno autoritario, yo no creo que Juan Orlando Hernández se hubiera sostenido igual si hubiese seguido, bueno, Obama ha apoyado tremendamente también este gobierno y apoyó también dictaduras, apoya una serie de dictaduras, particularmente aliados estratégicos en Medio Oriente, ¿no? Pero también es cierto que creo que lo hubiera tenido más difícil si hubieran ganado los demócratas, que ahora que están los republicanos. Se le hace bastante fácil en el marco de un gobierno autoritario como Estados Unidos tolerarlo. Por ahí había un artículo de un medio que decía, es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Sí, ni más ni menos. Y en ese sentido, cerrando, tenemos unos minutos más antes de cerrar el programa. Sí, retiro esa frase que dije, realmente es fuerte la frase, la retiro. Pero peores cosas ha dicho él. Yo no lo estoy diciendo, estoy citando a un medio, ¿verdad? Claro, y podemos citarlo a él y nos vamos a escuchar terribles. Pues sí, si lo citamos a él, al presidente Trump. Sí, he escuchado cosas que no digamos ni siquiera a un presidente de Honduras. Se las he escuchado. Sí. Ahora, cerrando, entonces, ¿cuál es la salida para Honduras? Ya fracasó diálogo la ONU, hablan de unas reformas. Es que mire, ¿cómo no va a fracasar el diálogo de Naciones Unidas? Es que aquí construimos diálogos sobre terrenas movedizas, pues incluso de la OEA. ¿Por qué la ONU se presta para eso? Bueno, tienen que darle vida a su programa país, de alguna manera no se quiere ejercer presiones fuertes, o sea, pienso que hay mucha mediatez también en el rol que juegan los actores internacionales en su rol con Honduras. Se dice que se respeta la gobernabilidad de los países y la autonomía de los pueblos, pero ahí le emiten sanciones a Nicaragua y la propia Unión Europea a Venezuela, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿por qué para un lado pueden emitir unas sanciones fuertes y no les afecta el tema de la autodeterminación de los pueblos o respetar la soberanía? Y para otro lado sí, ¿no? Entonces pareciera que también la democracia en el mundo se mueve por una democracia
donde cada día más los gobiernos de derecha están tomando el poder en el planeta, y esos gobiernos de derecha son capaces de sostener a dictadores de derecha en países como los nuestros, siempre y cuando les garantice que sus empresas extractivas vengan y hagan negocios con nosotros, siempre y cuando les garantice que los tratados de libre comercio se firmen, etcétera. Mire, estaba viendo el otro día en un seminario cómo si hiciéramos una evaluación de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, etcétera, realmente en nuestro país lo que circula hoy día es la semilla transgénica, estamos ahogando a los pequeños productores, estamos en esos tratados de manera desigual. Entonces todos esos intereses comerciales, políticos, eso es lo que les dice por qué también la comunidad internacional termina siendo blanda para tolerar dictaduras de derecha en nuestro país, y intolerantes o fuertes, no intolerantes, fuertes, porque muchas veces se necesita ser fuerte por parte de la cooperación para las dictaduras de izquierda. Qué gusto platicar con usted. Gracias. Un honor. Muchas gracias. Gracias, Alan. La abogada Reina Rivera, hoy acá en Voces de Diálogo. Gracias a ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre de la licenciada Gaby Campos al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso.